Por último, en el mezclador llegamos a la sección de efectos. Y los efectos van a añadirse en el canal en el que los insertemos con un orden determinado. Es decir, si hacemos clic en el botón más y decidimos meterle una reverberación y después le queremos añadir una reducción de ruido, por ejemplo, se van a añadir en ese orden, es decir, primero la reverberación y después la reducción de ruido. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto de lo que vamos a conseguir. No es lo mismo meter primero una reverb y después hacer reducción de ruido que primero hacer reducción de ruido y luego la reverb. Así que es muy importante saber el orden en el que vamos a hacer estas operaciones. Voy a cerrar estas dos casillas haciendo X aquí y voy a borrar también estos dos efectos en este canal, en el canal musical. Hago clic en esta flechita y le digo delete y hago clic en esta flechita y le digo delete. Voy a empezar explicando la reverberación. Hago clic y busco reverb y le damos clic otra vez. Aquí nos aparece la pestaña de diálogo de la reverberación. La reverberación lo que nos consigue es simular determinados entornos acústicos de una manera artificial. Es decir, si nosotros hemos grabado nuestra voz o hemos grabado nuestra música en un estudio, esa música o nuestra voz va a sonar a ese estudio. Tiene una huella acústica, tiene un impacto acústico. Con la reverb podemos conseguir que nuestra voz o esa música suene como si hubiese sido grabado en una catedral, en un pequeño auditorio, en un auditorio más grande. En Fairlight tenemos todos estos presets y afortunadamente al seleccionarlos se nos cambian todos estos parámetros que tenemos a nuestra disposición. Parámetros como el tiempo de la reverberación, la distancia a la fuente, la cantidad de sonido directo o sonido reverberado. Todo esto nos va a tener un impacto muy grande sobre la cualidad del sonido. Vamos a simular que estamos escuchando la música a través de un auditorio en una catedral, ¿no? en el banco de una catedral. Bien, vamos a hacer play. Lógicamente, además escuchamos cómo cae el sonido poco a poco. Parece que la música está siendo reproducida en una orquesta dentro de una catedral. Lo importante de la reverberación es que si sumamos reverberación con ecualización, podemos conseguir resultados mucho más impactantes. Vamos a conservar esta reverberación, la de la catedral, pero le vamos a sumar una ecualización. Hacemos doble clic. En esta ecualización vamos a quitarle todos los sonidos o gran parte de los sonidos agudos, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos en el canal de la música una ecualización donde le hemos suprimido los agudos y tenemos una reverberación de catedral. Si a esto le hacemos un play y escuchamos, por lo tanto, la reverberación lo que nos traslada es a otros entornos acústicos. Si le sumamos una ecualización determinada, con un poco de volumen, lo que vamos a conseguir es trasladar esos clips de sonido, esas músicas, esas voces, esos efectos Foley, a un entorno donde no han sido originalmente grabados. Y por lo tanto, la creatividad que nos aporta la suma de estos factores es muy amplia y diversa.